Roma, el imperio más grande de la historia. Durante más de 500 años, fue el centro del poder, la cultura y el avance tecnológico. Pero en el siglo V, una sombra empezó a cernirse sobre el imperio romano, una sombra que se convirtió en tormenta. Esa sombra, los bárbaros, llegó a las puertas de Roma, y lo que sucedió después cambió el curso de la historia para siempre. Pero, ¿qué significa realmente, bárbaro? Hoy, la palabra está llena de connotaciones negativas, pero en la antigua Roma, el término solo significaba extranjero o no romano. Los pueblos que los romanos llamaban bárbaros no eran necesariamente salvajes, ni menos civilizados. Muchos de ellos, como los visigodos, los francos o los hunos, tenían culturas complejas y sofisticadas. Y aunque Roma los veía como una amenaza, la realidad es que muchos de estos pueblos, de hecho, ayudaron a Roma en su lucha contra otros enemigos, pero las cosas cambiaron. Y pronto, esos mismos pueblos serían los que acabarían con Roma. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Roma no cayó de un día para otro. En realidad, fue un proceso largo, más de 200 años de constantes invasiones, conflictos internos, corrupción y decadencia. Pero lo que pocos saben es que, en algunos casos, los propios emperadores romanos invitaron a los bárbaros dentro de sus fronteras, creyendo que podrían ser aliados. Eso, claro está, fue un error fatal. Y aquí es donde muchos se equivocan. En lugar de ser una invasión imparable, en muchos casos, Roma misma les abrió las puertas. Y aquí viene otro de los grandes mitos que vamos a romper: no todos los invasores bárbaros querían destruir Roma. Algunos de ellos simplemente querían sobrevivir. De hecho, varios de estos pueblos fueron desplazados por otros grupos, como los hunos, y buscaron refugio dentro del Imperio Romano. Sin embargo, la decadencia interna de Roma, la corrupción política y la falta de unidad fueron las verdaderas causas de su caída. Los bárbaros no solo destruyeron Roma, Roma ya se estaba destruyendo por dentro. Y es que, hay algo que debes saber. Aunque Roma terminó siendo saqueada por los visigodos en el 410 después de Cristo bajo el mando de Alarico, y esto no fue un hecho aislado. La caída de Roma fue el último capítulo de una larga historia de desmembramiento, una historia que incluye traiciones, alianzas fallidas y, sobre todo, el juego sucio de la política romana, que a menudo elegía el camino más fácil, el más corto, el más fatal. Pero, ¿sabías que la verdadera destrucción de Roma no vino solo de los visigodos o incluso de los vándalos? La historia de la caída de Roma está llena de giros inesperados. En este video, no solo vas a descubrir cómo los bárbaros ayudaron, traicionaron y finalmente derribaron el Imperio Romano, sino también cómo algunos de esos mismos bárbaros terminaron moldeando lo que vino después de Roma. Porque, al final, no todo fue destrucción. Y antes de seguir, si te apasiona la historia tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Aquí, exploramos la historia sin adornos, con hechos, secretos y momentos que no te contaron en la escuela. Así que si te interesa seguir descubriendo estos misterios de Roma, acompáñame. Estoy seguro de que te sorprenderá lo que viene. Ahora, volvamos al inicio. Muchos creen que la caída de Roma fue simplemente el fin de una era, pero lo cierto es que el Imperio Romano nunca desapareció por completo. Y, muchos de los llamados bárbaros que participaron en su caída, terminaron tomando las riendas de lo que sería Europa en la Edad Media. Pero, volvamos a la historia. Si crees que la caída de Roma fue inevitable, es hora de reconsiderarlo. A pesar de todo lo que hemos oído sobre las hordas invasoras, la caída de Roma fue un proceso largo y, en muchos aspectos, autoimpuesto. Durante más de un siglo antes del saqueo de Alarico, Roma ya estaba luchando por sobrevivir. ¿Sabías que, antes de que los visigodos entraran en escena, los romanos ya habían perdido gran parte de su poder militar y político? La verdad es que el Imperio Romano estaba plagado de corrupción, decadencia y luchas internas. Roma, que en sus mejores momentos era un imperio increíblemente organizado, cayó víctima de su propio sistema.
Mientras los bárbaros afuera eran temidos, en el interior del imperio, los emperadores se enfrentaban a conspiraciones, traiciones y luchas de poder, y todo esto mientras intentaban mantener las fronteras intactas. En el 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano intentó solucionar este caos dividiendo el imperio romano en dos mitades, la parte oriental y la occidental. La idea era mejorar la administración y la defensa. Pero en vez de resolver los problemas, lo que logró fue multiplicarlos. Esto dio origen a dos imperios, pero también provocó la creación de rivalidades internas, y las tensiones entre Oriente y Occidente hicieron más difícil la lucha contra los invasores externos. La debilitada Roma no pudo resistir. De hecho, mientras Roma se dividía, algunos de los pueblos que Roma consideraba bárbaros, como los godos y los vándalos, ya estaban en su interior. En muchos casos, los romanos recurrieron a estos grupos como mercenarios para defender sus fronteras, como el caso de los visigodos, quienes se alistaron como soldados del Imperio Romano en el 376 después de Cristo. Pero las cosas no salieron como se esperaba. En el 378 después de Cristo, en la batalla de Adrianópolis, los visigodos, que en ese momento eran aliados de Roma, derrotaron de manera aplastante al ejército romano. Y lo peor de todo, el propio emperador Valente murió en la batalla. Este fue un golpe devastador para Roma, que dejó claro que su fuerza ya no estaba bajo control. La situación era mucho más seria de lo que Roma pensaba. Este desastre fue solo el principio. Los visigodos no solo derrotaron a los romanos, también comenzaron a exigir tierras y recursos dentro del imperio, lo que eventualmente llevó a las invasiones de Alarico. ¿Pero sabías que los visigodos no fueron los primeros en saquear Roma? En realidad, los vándalos fueron los que primero lograron saquear Roma, y lo hicieron en el 455 después de Cristo. Los vándalos, liderados por Genserico, fueron conocidos por su brutalidad, y su saqueo duró 2 semanas. Curiosamente, después de estos saqueos, muchos romanos se dieron cuenta de algo muy interesante: Roma no se había destruido por completo. Aunque la ciudad fue saqueada y los imperios romano y romano de Occidente cayeron, Roma siguió siendo un centro de poder espiritual y cultural. Roma, que antes era la capital del poder político, pasó a convertirse en el centro del cristianismo en el mundo medieval. La piedra de la vieja Roma no se había perdido por completo. Pero, ¿qué sucedió con los bárbaros que acabaron con el imperio? La historia da giros sorprendentes. Pero hay un último giro en la historia que nunca te imaginarías, porque, aunque los bárbaros destruyeron Roma, algunos de ellos terminaron siendo los arquitectos de la nueva Europa. Pero lo que ocurrió después de la caída de Roma es aún más sorprendente, porque los bárbaros que destruyeron el Imperio Romano no solo lo hicieron para arruinarlo. De hecho, muchos de ellos tomaron las riendas de lo que quedaba de Roma y, en lugar de simplemente destruirlo, lo transformaron en lo que sería la Europa medieval. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, el poder político romano desapareció, pero la cultura romana nunca se extinguió. Y, sorprendentemente, fueron los pueblos bárbaros quienes, en muchos casos, se convirtieron en los nuevos guardianes de la cultura romana. ¿Cómo sucedió esto? Uno de los primeros casos de este cambio es el de los francos, liderados por el rey Clodoveo. En el año 496 después de Cristo, Clodoveo se convierte al cristianismo, y a partir de ese momento, los francos adoptaron las leyes romanas y la estructura política de Roma. Esto no solo les permitió consolidarse como una nueva potencia, sino que los francos se convirtieron en los nuevos herederos de Roma. De hecho, mucho de lo que hoy conocemos como la Europa medieval tiene raíces profundas en las decisiones de los bárbaros. Pero el impacto de los bárbaros no se limitó solo a Francia. Los visigodos, que destruyeron Roma en el 410 después de Cristo, crearon el reino visigodo de Tolosa, una de las primeras entidades políticas que combinó las costumbres bárbaras con las estructuras administrativas romanas. Los visigodos adoptaron el latín y las leyes romanas, fusionando lo mejor de ambos mundos. Al igual que los visigodos, los ostrogodos, que más tarde invadieron Italia, también tomaron muchas de las tradiciones romanas. Y si creías que los pueblos bárbaros solo trajeron destrucción,
Piénsalo de nuevo, muchos de estos pueblos adoptaron y preservaron aspectos de la civilización romana que, de otro modo, habrían desaparecido. De hecho, algunas de las primeras universidades medievales en Europa se fundaron en tierras que antes habían sido parte del Imperio Romano, y muchas de las ideas romanas sobre gobierno, derecho y organización social se integraron en los nuevos reinos bárbaros. Si no fuera por estos bárbaros, herederos de Roma, muchos de los avances de la antigua Roma habrían quedado olvidados. Pero la gran pregunta es, ¿por qué los bárbaros adoptaron todo esto? ¿Por qué, después de destruir Roma, decidieron abrazar sus costumbres, su religión y su forma de gobierno? La respuesta está en que, para los bárbaros, Roma representaba poder y organización. Roma, aunque en declive, seguía siendo un símbolo de autoridad y estructura. Por lo tanto, los bárbaros comprendieron rápidamente que, para consolidar sus propios reinos, necesitaban basarse en las fortalezas de Roma. Y esto les permitió transformar lo que quedaba del Imperio Romano en una nueva forma de gobierno, con una estructura que perduró siglos. Lo que muchos no saben es que, al final, los bárbaros no solo destruyeron Roma, los bárbaros salvaron la esencia de Roma. Al final, la civilización romana nunca desapareció, sino que se fusionó con nuevas culturas y estructuras para formar el corazón de la Europa medieval. Y lo más impresionante es que, aunque el Imperio Romano de Occidente desapareció, Roma continuó vivo a través de los bárbaros. Al final, sin estos destructores, no tendríamos la Europa medieval tal como la conocemos. Roma nunca murió, simplemente se transformó en algo nuevo. Ahora, nos adentramos en los últimos años del Imperio Romano, y en cómo los bárbaros decidieron no solo conquistar Roma, sino darle una nueva forma. Pero esa es otra historia, una que cambia todo lo que sabes sobre la Edad Media. Ahora, vamos a hablar de un momento crucial en esta historia, el momento final de Roma. El 476 después de Cristo. Es una fecha que muchos consideran el fin oficial del Imperio Romano de Occidente, cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro. Pero, aunque es un hito importante, el proceso de decadencia de Roma no se redujo a un solo día. De hecho, algunos historiadores argumentan que Roma ya había caído mucho antes de ese momento. La caída de Roma no fue un acontecimiento aislado ni violento en su totalidad, sino que fue un desmoronamiento lento y doloroso. Durante décadas, las invasiones bárbaras habían ido desgastando las fronteras, pero más importante aún, las estructuras internas del imperio estaban podridas, corrupción, malas decisiones. La incapacidad de adaptarse a los cambios sociales y políticos. Lo fascinante es que, incluso cuando Roma ya no podía defenderse de sus enemigos, los bárbaros tenían una idea diferente sobre cómo gobernar. Por ejemplo, Odoacro, el líder de los érulos, fue un líder pragmático que decidió no coronarse emperador. En lugar de eso, se autoproclamó rey de Italia y decidió continuar gobernando bajo las leyes y la estructura del antiguo imperio romano. Odoacro no era el único. A lo largo de las décadas posteriores, varios grupos bárbaros, como los ostrogodos y los lombardos, siguieron adaptando muchas de las costumbres romanas para gestionar sus nuevos reinos. Y lo más asombroso es que, lejos de destruir todo, los bárbaros se apropiaron de lo mejor de Roma, sus leyes, su lengua y su cultura, un legado inesperado. Lo que estamos viendo aquí es algo más que una invasión. Es una asimilación cultural a gran escala. Los bárbaros no vinieron solo a destruir, vinieron a tomar lo que había funcionado en Roma y a moldearlo a su propia manera. Esto sentó las bases para lo que sería Europa en la Edad Media. Y si pensabas que los bárbaros eran simplemente salvajes saqueadores, piénsalo de nuevo. De alguna manera, los bárbaros se convirtieron en los guardianes de la civilización romana. Ellos preservaron la herencia de Roma, al mismo tiempo que crearon algo completamente nuevo. Así que, cuando Roma fue saqueada por los visigodos en 410 después de Cristo, y luego por los vándalos en 455 después de Cristo, la ciudad cayó en ruinas. Pero no desapareció por completo. En vez de eso, fue absorbida, transformada y reinterpretada por los bárbaros que la rodeaban. Esto nos lleva a un punto clave, la fusión de la Roma antigua con las tribus bárbaras. Roma,
como imperio político, se desplomó, pero las ideas romanas sobrevivieron. Las leyes romanas, las bases de la política, la religión cristiana que se adoptó en el siglo IV, todo eso se conservó y se integró en la nueva Europa, así que, en cierto modo, Roma no solo sobrevivió, sino que se reinventó gracias a los bárbaros. Es fascinante cómo la historia puede tomar giros tan inesperados. Los pueblos que destruyeron a Roma no solo destruyeron un imperio, crearon una nueva civilización basada en la antigua Roma. Y eso es algo que pocos entienden al mirar la historia de la caída del Imperio Romano. Ahora, aquí está el verdadero giro de la historia. Aunque los visigodos, ostrogodos y otros pueblos bárbaros formaron reinos separados, la historia no termina con ellos. De hecho, la verdadera herencia de Roma y la transformación de Europa comienza a consolidarse siglos después, cuando el cristianismo, que había sido un legado de Roma, unifica a la mayoría de los pueblos europeos bajo una sola bandera. Pero eso es una historia para otro video. Pero espera, lo mejor está por venir. Porque lo que nos espera es aún más sorprendente. En el próximo video, descubriremos cómo el cristianismo se convierte en el eje central que unifica Europa y cómo los nuevos reinos bárbaros son parte esencial de la creación de lo que hoy llamamos Europa. Pero ¿cómo sobrevivió Roma después de la caída? Si pensabas que con el colapso del Imperio Romano se perdieron todas sus costumbres y creencias, piénsalo de nuevo. En un giro sorprendente, el cristianismo, que comenzó como una secta minoritaria dentro del Imperio Romano, se convirtió en el pilar central que no solo sobrevivió a la caída de Roma, sino que unificó a Europa en los siglos venideros. Con el colapso de las estructuras romanas y el declive del poder imperial, las iglesias cristianas tomaron el liderazgo en gran parte de Europa. Los monasterios se convirtieron en los centros de conocimiento y educación, y sus monjes, muchos de ellos descendientes de romanos, se encargaron de preservar las raíces culturales de Roma. ¿Sabías que muchos de los escritos de los grandes filósofos romanos y las leyes de Roma sobrevivieron solo porque fueron transcritos y almacenados por estos monjes cristianos? Sin ellos, muchos de los avances de Roma, como sus teorías sobre el derecho, la política y la organización social, habrían quedado perdidos para siempre. Lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de que los cristianos se veían como los enemigos de los antiguos dioses romanos, en muchos aspectos, los cristianos tomaron las riendas de lo mejor de Roma y lo adaptaron a su propio sistema. Así, las ideas romanas sobre el gobierno, la organización y el derecho se transformaron en los cimientos de la Europa medieval. Por ejemplo, las bases del derecho romano fueron la columna vertebral de la ley medieval, y aunque muchas veces se modificaron para adaptarse a las realidades cristianas, las ideas fundamentales de justicia, equidad y gobernanza nacen de Roma y perduran hasta hoy. Lo que hizo el cristianismo no fue destruir las estructuras de Roma, sino adaptarlas, integrarlas y crear una nueva era de prosperidad en Europa. ¿Y sabes qué más? Los reinos bárbaros no solo adoptaron las costumbres romanas, sino que se unieron a la causa del cristianismo. Esto les dio una enorme legitimidad ante sus pueblos y les permitió solidificar su poder. Por ejemplo, el rey Clodoveo de los francos, como mencionamos antes, no solo aceptó el cristianismo, sino que también usó su conversión como una forma de ganarse la lealtad de los romanos, uniendo a los pueblos bárbaros y romanos bajo una sola fe. Gracias a su conversión, el reino de los francos se consolidó, y los francos no solo preservaron lo mejor de Roma, sino que también ayudaron a expandir el cristianismo por toda Europa, convirtiéndose en los verdaderos herederos de la cultura romana. De hecho, el Sacro Imperio Romano Germánico, que más tarde dominaría Europa durante la Edad Media, se fundó sobre estas bases, una mezcla de herencia romana y religión cristiana, con la Iglesia como centro del poder. Y sin el sacrificio de los bárbaros, ¿quién sabe cómo se habría desarrollado Europa? Es increíble cómo, a pesar de las invasiones bárbaras, lo que surgió de las cenizas de Roma fue una civilización completamente nueva, pero profundamente influenciada por la antigua Roma. Lo que los bárbaros destruyeron, lo transformaron y lo adaptaron, creando una Europa que, de alguna manera, nunca dejó de ser romana. Entonces, la caída de Roma no fue el final. Fue el comienzo de algo nuevo, algo que los bárbaros ayudaron a formar, pero que no destruyeron.
Ellos tomaron la herencia de Roma y la adaptaron a sus propios reinos, creando la base de lo que más tarde sería el corazón de la Europa medieval. Pero, aunque el cristianismo se convirtió en la fuerza que unificó a Europa, no todo fue tan simple. Los bárbaros, al igual que los romanos, no podían escapar de los desafíos internos. Aunque muchos adoptaron el cristianismo, las antiguas costumbres y la cultura romana no siempre encajaron de manera perfecta con las nuevas creencias. Al principio, los bárbaros se enfrentaron a un dilema: ¿cómo mantener sus identidades bárbaras sin perder el nuevo poder que les ofrecía el cristianismo? Muchos de ellos integraron sus antiguas tradiciones con el cristianismo, creando una mezcla única que daría forma a la Europa medieval. Los bárbaros no renunciaron a su pasado, sino que lo fusionaron con lo romano. Por ejemplo, aunque los bárbaros adoptaron el cristianismo, muchos mantuvieron su adoración por la naturaleza y sus antiguos dioses, que en algunos casos se sincretizaron con las festividades cristianas. Así nacieron muchas de las costumbres medievales que aún celebramos hoy, como algunas fiestas que combinan lo cristiano con lo pagano. Esto nos lleva a una de las contribuciones más fascinantes de los bárbaros a la cultura europea: la creación de un nuevo sistema de gobernanza que mezclaba el antiguo derecho romano con nuevas formas de organización tribal. Los reinos bárbaros no solo adoptaron las leyes de Roma, sino que las transformaron, creando sistemas de justicia que perdurarían durante siglos. Por ejemplo, el Código de Justiniano, una recopilación de las leyes romanas, se fusionó con las costumbres de los pueblos bárbaros. Y de allí surgieron nuevas leyes que sirvieron para establecer reinos más organizados y estables. A pesar de que los romanos ya no gobernaban, las bases de su derecho y gobierno no desaparecieron. Se adaptaron, se transformaron y se convirtieron en la piedra angular de las nuevas sociedades. Pero la historia de la transformación de Roma no termina ahí. Con la caída de Roma y el ascenso de los reinos bárbaros, un nuevo orden surgió en Europa, un orden que no era completamente romano ni completamente bárbaro. En realidad, fue una fusión de ambos mundos, un crisol cultural que sería la semilla de lo que más tarde conoceríamos como la Europa medieval. Y ese crisol cultural dio lugar a uno de los periodos más fascinantes de la historia. Los pueblos bárbaros, que originalmente fueron percibidos como los destructores de Roma, en realidad se convirtieron en sus restauradores. No destruyeron Roma, la reconfiguraron y la transformaron en algo completamente nuevo. En el fondo, lo que los bárbaros hicieron fue más grande de lo que muchos creen. Mientras Roma se desplomaba, se levantaba algo nuevo, más fuerte, más unido. Y de esa transformación nacieron las naciones de Europa tal como las conocemos hoy. Roma nunca desapareció realmente, sino que se reinventó y vivió a través de los pueblos que una vez la destruyeron. Así que, la próxima vez que pienses en la caída de Roma, recuerda que no fue el fin de la historia, sino simplemente el comienzo de una nueva era. La verdadera transformación de Roma a Europa fue obra de los bárbaros, que tomaron las cenizas de Roma y las convirtieron en una nueva civilización, llena de vida, fe y poder. En el siguiente video, te contaré cómo estos nuevos reinos bárbaros se enfrentaron a sus propios desafíos, y cómo la lucha por el poder en Europa desencadenó una nueva era. Te espero en el próximo capítulo de nuestra historia. Pero hay otro factor que no podemos pasar por alto en esta historia. Mientras los bárbaros se asentaban y se fusionaban con la cultura romana, había algo que revolucionaba por completo la sociedad europea: la expansión del cristianismo. El cristianismo, con sus promesas de salvación y redención, comenzó a extenderse de manera vertiginosa en las tierras bárbaras. Los líderes cristianos, entendiendo la importancia de convertir a los bárbaros, no solo predicaron sobre la fe, sino que también comenzaron a integrarse con ellos de manera política y cultural. Uno de los momentos más importantes de esta expansión cristiana fue la conversión del rey Clodoveo I, líder de los francos, quien en el año 496 después de Cristo se convirtió al cristianismo. Este acto no solo significó la victoria de la fe cristiana sobre las antiguas creencias, sino que también marcó el inicio de una nueva era para el pueblo franco, y por extensión, para toda Europa. La conversión de Clodoveo fue un evento trascendental. No solo unificó a los francos bajo el cristianismo, sino que estableció una alianza entre el poder político bárbaro y la Iglesia cristiana. Esta alianza sería clave para los próximos siglos.
De hecho, no tardó mucho para que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante en los reinos bárbaros, con el apoyo de sus líderes. Pero, ¿por qué esta conversión fue tan crucial? Bueno, Clodoveo entendió algo muy importante: convertirse al cristianismo no solo significaba unirse a una religión, sino también acceder a un poder sin igual. Al abrazar la fe cristiana, Clodoveo aseguraba el respaldo de Roma y, lo más importante, de la Iglesia. La Iglesia, ahora aliada de los bárbaros, tendría una influencia enorme en la política europea. Este fenómeno de alianza Iglesia-Estado fue clave para la consolidación de los reinos bárbaros. Mientras que algunos de estos reinos continuaban luchando entre sí, el cristianismo proporcionó una unidad ideológica que facilitó la construcción de una nueva identidad europea. Pero lo más impresionante es que los bárbaros no solo adoptaron el cristianismo, sino que ayudaron a que la Iglesia cristiana se convirtiera en una de las instituciones más poderosas de Europa medieval. Esto no fue simplemente un cambio religioso, fue una transformación sociopolítica de enormes proporciones. Los monasterios se convirtieron en centros de poder, los obispos comenzaron a tener tanto poder como los propios reyes, y la Iglesia misma empezó a jugar un papel crucial en la consolidación de la Europa medieval. Esta relación entre los bárbaros y la Iglesia no fue sin tensiones. Aunque los bárbaros aceptaron el cristianismo, muchos seguían manteniendo sus creencias paganas, especialmente en las zonas rurales, donde las costumbres más antiguas persistían. Esto provocó conflictos internos dentro de los reinos, ya que los líderes cristianos intentaban purificar la fe, mientras que las antiguas tradiciones aún tenían mucha fuerza. Por ejemplo, las festividades de la Navidad, que hoy son eminentemente cristianas, originalmente estaban relacionadas con el solsticio de invierno, una celebración pagana del renacimiento del sol. Los bárbaros, como los germanos, ya celebraban el Yule, una fiesta en honor a los dioses solares, y esa tradición fue absorbida y transformada por la Iglesia cristiana. Es fascinante cómo, a pesar de la destrucción de Roma, muchas de sus costumbres se mantuvieron vivas a través de las costumbres bárbaras que se fusionaron con el cristianismo. Lo que en principio parecía un choque de culturas, resultó ser un proceso de integración, donde lo romano y lo bárbaro se fundieron en una nueva civilización que definiría Europa para los siglos venideros. A medida que los siglos avanzaron, los pueblos bárbaros, ya cristianizados, comenzaron a ver en la Iglesia una aliada indispensable para el orden social, político y cultural. La Iglesia, a su vez, utilizó su poder para extender la influencia cristiana sobre todas las regiones europeas, convirtiéndose en el pilar central sobre el cual se construiría la civilización medieval. Y así, aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, la influencia de Roma nunca desapareció. Los bárbaros, lejos de ser solo destructores, fueron los arquitectos de una nueva Europa. Una Europa que se construyó sobre los cimientos de Roma, pero con el espíritu y la tenacidad de los pueblos bárbaros. Espero que este viaje por la historia te haya sorprendido tanto como a mí. La caída de Roma no fue el fin de la civilización, sino el comienzo de algo nuevo. Algo mucho más complejo y fascinante, donde la fusión de culturas, creencias y poderes dio forma a la Europa que conocemos hoy. Si disfrutaste el video, no olvides dejar un like. Y si quieres seguir explorando más secretos de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos más misterios de la historia. Hasta pronto.